Bueno, entonces decíamos que vamos a calcular la magnitud de estos vectores que tenemos aquí. Entonces el vector primero me dice que las coordenadas son 2,2. Entonces el vector 2,2, componente en A es 2, componente en B es 2, me debió dar 2,83. Háganlo por favor y hagan el segundo y me dicen cuánto les da por favor. El segundo es 2 y 2 raíz de 3. Profe, ¿me puede hacer un favor? Claro, dime. ¿Puedes decir cuál es que era la fórmula? Sí, es esta de acá. Es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Aquí está cómo debe quedar la fórmula. No Listo, se profe, entiende gracias. muy bien. No se entiende qué. ¿La raíz o Pues qué? no se entienden las letras. Oh, debe ser por lo que su internet está llevado. Mira, ahí está, raíz de las 2 del primero elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. Sí, ya lo va a hacer. ¿Así sí, Hammer, o no? No, si es mi internet. Tiene internet, grave la vaina. A ver, matemáticos. Para que el de la raíz. ¿Cuánto nos dio Edison? Y Hammer, Profe, pero una pregunta, el de la raíz, por decirlo así, solo se mete la raíz abajo como un C, ¿sí o qué? ¿solo se mete qué, perdón? Se metería abajo como un C, o sea, se abre más espacio. Sí, señor. Ya lo termino de hacer. ¿Y Hammer cómo vamos? Bien, lo estoy haciendo acá, pero no en Excel porque yo estoy conectado desde el celular. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Esta raíz de 3. Entonces, para el segundo es 2. 2 por 2 raíz de 3 es el segundo. Listo. Listo, ahí quedó.
Ahorita al final de la clase les mando igual mi archivo de Excel. Listo, teacher. ¿Cuánto nos dio? 4, profe. Listo. Cuatro. El que sigue. El que sigue dice que es menos 2 raíz de 3 y 2. Menos 2 por raíz de 3 y 2. A la raíz de, entre paréntesis, menos 2 por raíz, entre paréntesis de 3, cierro paréntesis, esto al cuadrado, más 2 al cuadrado. Listo, me dicen cuánto les da. Yo digo 4, profe. Listo, yo 4 también. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora la dirección de un vector. Entonces, la dirección de un vector viene dada por esa fórmula que está acá. Entonces, la dirección del vector se halla con la tangente del ángulo. Entonces, vamos nuevamente a la definición. Si ustedes recuerdan, ¿dónde está aquí? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos este plano cartesiano que definimos ahorita y definíamos que teníamos un vector, voy a decir que tenía un vector acá. Decíamos que su componente en X se iba a llamar A y que su componente en Y se iba a llamar B y que el ángulo formado por el vector con el eje de las X era lo que nos denotaba la dirección de un vector, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan trigonometría, en trigonometría definíamos el seno, el coseno y las tangentes de los ángulos, ¿cierto? Y en trigonometría veíamos, recordábamos por si no se acuerdan, que la tangente de un ángulo viene dada por la división de sus lados, es decir, los lados que forma
ese triángulo con el eje de las X en este caso. Entonces la tangente de ese ángulo es lo que nos da la dirección del vector. Entonces vamos a calcularle la dirección a esos vectores que hicimos ahorita arriba, por ejemplo. Entonces vamos a calcularle la dirección a este vector, al primer vector que tenemos acá. Entonces yo voy a poner aquí dirección de este vector. Entonces, para eso primero tendríamos que hacer la división de su componente en B, ¿cierto? Entonces yo tendría que ser igual, Eso sería uno, ¿no, profe? claro, obviamente. 1, pero 1 es la tangente, ¿cierto? Yo lo que realmente necesito saber es cuál es el ángulo. Entonces, si tienen por ahí una calculadora a mano, por favor me dicen cómo sería el ángulo. Si la tangente del ángulo es igual a 1, entonces el ángulo a qué es igual. ¿Dónde está mi calculadora que no la veo? Regálenme un segundito, voy por mi calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? ¿La has visto? ¿Listo? ¿Cuánto le dio el ángulo? ¿Aló? ¿Cuánto le dio el ángulo, señores? Ahora dame un segundo que lo estoy terminando. Ok. A ver si encuentro aquí el griego, símbolos griegos. ¿Cuál será teta acá este? Listo. Ah, pero eso no es teta, muestra a ver. Parecido, pero. Eso es en radianes. Sí es en radianes. Sí. La fórmula que me la da en radianes. 3.14 entre 4. Señor, ¿tú lo estás haciendo Sí es en calculadora, en Excel? ¿En qué lo estás haciendo? pues, desde un Google ahí. Ok. La fórmula en Excel para calcular, si yo tengo la tangente de un ángulo, para calcular el ángulo, es con esta fórmula que tengo acá. Entonces yo le digo a tangente, ¿cierto? Y escojo el número. En este caso el 1, el que me había dado. Pero resulta que el valor que me da Excel es en radianes. Entonces, para pasar ese valor que me da Excel en radianes, utilizo una función que se llama grados. Esta que tengo acá. Entonces la voy a poner aquí más grandecita para que la vean. Entonces la fórmula en Excel les debe quedar de esta forma. Grados a tangente y entre paréntesis el valor pues en este caso de lo que nos había dado la dirección, es decir, la tangente de teta.
este de acá, la dirección, voy a ponerlo aquí en paréntesis. Tangente. Tangente, insertar. Símbolo. Tangente de teta. Listo, entonces la dirección viene dada por la tangente de teta. Y la tangente de teta es 1, entonces hacemos la operación y nos debe dar 45 grados. Edinson, ¿cómo vas? Edinson se perdió. No, profe, yo Ah, ok. profe, qué pena. Lo que pasa es que acá no tengo calculadora de esa. Ah, bueno, pero tienes Excel, ¿no? Sí, sí, el seno en la fórmula como usted dijo. Listo. Listo, y calculen, después de que hagan la primera, por favor, calculenle para los otros dos que teníamos ahí. Los otros dos que habíamos hecho. Me dicen cuánto les da el segundo y me dicen cuánto les da el tercero que habíamos hecho también, por favor. Bueno, para el segundo, la tangente de teta sería igual a b sobre a. Entonces sería igual a 2 por raíz de 3. Cierro paréntesis y eso divido entre 2. Segundo me dio 60 grados. Y el tercero sería menos 2 raíz de 3 sobre 2. Entonces esto sería igual, entre paréntesis, menos 2 por raíz, entre paréntesis, de 3. Cierro paréntesis, eso dividido entre 2. Me dio menos 60 grados. ¿Cómo vamos, Hammer? ¿Qué se me hicieron? ¿Me escuchan? El otro sería entonces, aquí me quedaría, y el tercero sería
así. Entonces el tercero nos queda de esta forma. Ah, pero verdad que esto me lo hacen radianes. Entonces 60 pis esto se está. ¿Listo, Blancho? Listo, teacher. Listo, entonces aquí les coloqué la gráfica de cómo sería cada uno de esos vectores. Entonces aquí el primer vector es, decíamos que las coordenadas eran 2,2, aquí está 2,2 y está el ángulo que forma con el eje de las X, ese sería el ángulo que acabamos de hallar, el de 45 grados. Aquí está el segundo caso, el de 2 y 2 raíz de 3. Aquí está el ángulo que formaría con el eje de las X. Y en el tercero nos debió dar un ángulo negativo, menos 60. Ese menos 60 lo que nos indica es que se está midiendo el ángulo, si tú te das cuenta aquí en esta parte, estamos midiendo el ángulo en este sentido. Es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y cuando el ángulo es negativo, lo que se mide es el ángulo siguiendo las manecillas del reloj. Eso nos indica un ángulo negativo. Y aquí en la gráfica pues nos muestra realmente cómo sería ese vector, ¿no? Entonces menos 2 raíz de 3 obviamente va hacia el lado izquierdo el componente en X y el 2 hacia arriba el componente en Y. Listo. Entonces hasta el momento hemos visto cómo calcular la magnitud de un vector, que es con esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, y el otro concepto que vimos fue la dirección de un vector. ¿Ok? Vamos a ver ahora entonces otro conceptico con vectores que es muy fácil de entender también, que es la definición de lo que es un vector unitario. Entonces, la definición de un vector unitario, ya vamos a ver qué es un vector unitario, se las voy a colocar a ti también. Entonces me dice que un vector unitario es un vector, aquí te los voy a colocar, aquí. Vector unitario es un vector cuya magnitud, no cuya longitud, aunque es lo mismo, cuya magnitud es igual a 1. ¿Cómo así cuya magnitud? Es decir, un vector unitario es aquel en el cual esta magnitud, este valor que tengo acá, es igual a 1. Este valor sería igual a 1 y este valor sería igual a 1. Eso es a lo que se denomina un vector unitario. Entonces vamos a ver un ejercicio de un vector unitario.
Entonces yo aquí tengo el siguiente vector. Entonces voy a tener este vector acá. Lo voy a colocar acá. Bueno, entonces este vector que tenemos acá es otra forma de notación de vectores. Este vector realmente, si yo lo estuviera denotando en la fórmula como habíamos visto anteriormente, yo diría que el vector u, en este caso, sería igual a componentes en x, un medio, coma, raíz de 3 sobre 2. Ese sería mi vector u en la notación como lo habíamos venido trabajando. Pero hay otra forma de notar los vectores y se utiliza mucho sobre todo cuando estamos hablando con vectores en 3 dimensiones, pero también lo utilizan cuando hay 2 dimensiones. Y es que expresan el vector en términos de componentes y también el componente j. Y lo separan de esta forma. Entonces, este mismo vector que tenemos acá, el vector u, lo expresan así. Entonces dicen que el vector u es igual al 1 medio, como lo ves ahí, y le colocan el i, el componente i es el componente en el eje de las x, más raíz de 3 sobre 2, como lo ves ahí, y le colocan una j. Y esa j es el componente en y. ¿Listo? Entonces, si yo le calculo la magnitud a este vector, entonces voy a calcular la magnitud a este vector. Entonces voy a colocar aquí magnitud de ese vector que yo tengo ahí. Pues obviamente tendría que hacer la fórmula, ¿cierto, Julián? Entonces yo diría que la magnitud de este vector es igual a la raíz del primer número al cuadrado, es decir, 1 dividido 2, y eso elevado al cuadrado, más, entre paréntesis, esto es raíz de 3 dividido entre 2, y eso lo tengo que elevar al cuadrado, y cierro paréntesis, y eso me debe dar 1. Entonces, eso es lo que significa un vector unitario. Entonces, como lo ves aquí, un vector unitario es un vector cuya magnitud es igual a 1. ¿Listo? A eso se denomina un vector unitario. Entonces, hay unos ejercicios en los que nos dicen cómo encontrar o cómo calcular un vector unitario que tiene la misma dirección de un vector determinado. Entonces, ¿cómo calcular un vector unitario que tiene la misma dirección que un vector dado? ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Entonces yo lo que tengo es lo siguiente, vea, yo tengo un vector, voy a decir que tengo un vector b que va a ser igual a 2, menos 3, ¿cierto? Eso es un vector como lo hemos venido hablando en la primera parte. Ese vector, si yo lo grafico aquí en un plano cartesiano, si yo lo grafico por acá, entonces voy a hacer aquí un planito cartesiano. Entonces digo que 2 en x, 1 y 2, y digo que menos 3 en y, 1, 2 y 3 por acá. Por aquí estaría mi vector, ¿cierto? Este sería mi vector b. ¿Cuál sería la magnitud de ese vector, Julián? Ya le digo, profe. Sí. Entonces calcúlamele, por favor, la magnitud a ese vector. Profe, eso no se puede hacer a calculadora más rápido. Sí, claro.
2 al cuadrado más 3 al cuadrado me da 4 y 9 me da raíz de 13, ¿cierto? Pero no es 3, es -3. Vea bien. Sí, pero el menos 3 elevado al cuadrado me da 9, Ah, listo. ¿cierto? Porque un número negativo elevado al cuadrado siempre me da positivo. Bueno, yo lo que quiero hacerles ver es que hay la magnitud de ese vector va a ser igual a raíz de 13. Y la magnitud de ese vector, habíamos visto arribita que la denotan así, como si fueran las barritas de valor absoluto, denotan la magnitud del vector. Este vector entonces sería raíz de 3, y raíz de 13 no sé cuánto me da, eso me debe dar 3 punto alguito, ¿cierto? Eso debe dar para ahí 3,8. Bueno, eso debe dar algo, listo. Lo único cierto es que esta magnitud no es 1. Entonces, ¿qué es eso del vector unitario? Un vector unitario que tiene la misma dirección que un vector dado. Me están preguntando por un vector que va a estar superpuesto acá, ¿cierto? Y que su magnitud, este valor que tiene acá, es 1. Eso es lo que nos dice. Entonces, la magnitud de este vector es 1. Entonces, ¿cómo calculamos un vector unitario? Es decir, en este caso, ¿cómo calculamos este vector B? ¿Cuáles son los componentes de ese vector? Porque ya sé que el vector azulito, el vector larguito, tiene una magnitud de raíz de 13, pero yo necesito es calcular un vector que tenga una magnitud de 1. Entonces, la fórmula para calcular ese vector es la siguiente. Se dice que se toma cada uno de sus componentes, entonces por ejemplo aquí el 2 y el -3, y se divide entre la magnitud del vector. Entonces la magnitud de este vector, expresado en términos de raíces, es raíz de 13. ¿Cierto? En eso estamos claros. Entonces este vector sería un vector unitario que tiene la misma dirección que el vector de arriba. Este sería mi vector unitario. Entonces 2 raíz de 13 y -3 raíz de 13. Entonces, ¿cuál es la fórmula en general? La fórmula en general es que cojo cada uno de los componentes del vector y lo divido entre su magnitud. Entonces, cada uno de los componentes del vector, es decir, el 2, lo divido entre la magnitud de ese vector que dijimos que era raíz de 13, y cogemos el componente, el otro componente, que es -3, y lo dividimos entre raíz de 13. Y ese serían las componentes del vector unitario que tiene la misma dirección que este vector 2,3. Vamos a comprobar a ver si eso es cierto. Entonces, si yo ahora voy a tener un vector unitario, ¿cierto? Cuyos componentes, yo digo que este vector unitario va a ser igual a 2 dividido entre raíz de 13. Voy a hacer aquí cómo se lo escribo. Bueno, si me toca escribírselos, porque ¿cómo hago? Yo digo que los componentes de ese, el primero sería 2 dividido entre la raíz de 13, y el otro componente diríamos que es -3 dividido entre la raíz de 13. Esos serían los componentes del vector unitario. Si yo voy a hallar la magnitud de ese vector que estoy escribiendo, la magnitud de este vector, pues si yo lo formulo me quedaría algo así como esto. Decimos que la magnitud es la raíz cuadrada, ¿cierto?, de los componentes al cuadrado. El primer componente es 2 dividido entre raíz de 13, cierro paréntesis, esto lo elevo al cuadrado, más
el otro término sería, voy a colocar entre paréntesis, menos 3 dividido la raíz de 13 y eso lo elevo al cuadrado. Cierro paréntesis y eso me debe dar, obviamente, 1. Entonces, algo hice mal. Entonces, ¿qué hice mal? A ver la formulación. Raíz de este al cuadrado, raíz de este al cuadrado. Sí me ha dado raíz de 13. Es que yo primero que todo nunca hice la magnitud del primero. A ver, a ver. 2. 2 y ¿qué dijimos el otro? Menos 3. 3,61, listo. ¿En qué la habré embarrado? ¿Qué dicen ustedes? Voy a darle clic por favor a la fórmula. Ujú. Ah, pero es que verdad que aquí no veo. Voy a hacerlo por separado. Voy a hacerlo por separado aquí a ver en dónde fue que las metí. Entonces voy a elevar 2 dividido de raíz de 13. Esto me da esto. Si yo elevo esto al cuadrado, me da esto. Y el otro va a ser igual a menos 3 dividido entre raíz de 13. 9 y 4, sí. Listo. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y estos dos sí me suman 1. Entonces fue que aquí en esta fórmula yo la embarré en algún lado, pero no veo en dónde.